me gustaría compartir con vosotros algo que cuando pues estuve meditando en el capítulo 10 de Romanos, que estuvimos viendo las anteriores veces, hay algo que te llamó mucho la atención y bueno, de alguna manera el Señor te confronta y creo que es una bendición cuando vamos a la palabra del Señor con ese deseo, ¿no? Que su palabra nos confronte, nos muestre nuestras deficiencias, nos muestre en aquellas cosas que quizás no estamos siendo conscientes de ese peligro. Y en esta mañana me gustaría compartir con vosotros en cuanto al pecado de lo que es la incredulidad. Y creo que es un arma poderosa que Satanás utiliza para nosotros, para que muchas veces estemos decaídos, estemos desanimados, desalentados y no confiando, ¿no? en sus promesas. Y me gustaría que pudiéramos ir a Marcos capítulo 16 y bueno, viendo a Pablo ese anhelo y ese deseo y esa oración diaria por los judíos, para que, bueno, y por los gentiles, ¿no? Para que pudieran venir al arrepentimiento, para que la palabra del Señor pudiera ser predicada pues en todo momento, porque bueno, entendía que el medio que Dios utiliza para atraer así a los pecadores es por medio de la predicación de su palabra. Pero fijaros en Marcos capítulo 16, a partir del versículo 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y me gustaría que pudiéramos ver un poquito el contexto y por qué el Señor pues les reprocha esta incredulidad y esta dureza de corazón. Y si veis en el versículo 9, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. El versículo 12 dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Y me gustaría que pudiéramos ver, ¿no? Porque esto creo que no es porque en sí el Señor no les hubiera explicado cuál era el propósito con el cual el Señor venía a este mundo, que era para nacer humildemente en un pesebre, estar en todo sujeto al Padre, y venía con un propósito que era el de traer reconciliación
para nosotros. Y vemos que repetidamente y muchas veces el Señor les explica y les muestra con hechos y con palabras, pues cuál era su propósito, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos ir a Mateo capítulo 26, para que podamos ver, ¿no? Hay muchísimos versículos en los que vemos como el Señor, pues con sus discípulos y con los que estuvieron a su lado, pues les comparte, ¿no? Y les muestra, ¿no? Que Él ha venido pues para morir en una cruz, pero también para resucitar al tercer día y para que de esta manera pues nosotros podamos tener salvación, ¿no? Y perdón de nuestros pecados. Fijaros en el capítulo 26, en el versículo 1, está hablando pues del complot que hay para prender al Señor. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y vemos aquí que el Señor Jesús les habla a sus discípulos y les dice, ¿no? Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y fijaros en el versículo 31 del capítulo 25, nuevamente, si os fijáis, cuando el Señor habla de cómo será su segunda venida, vemos que también se lo hace saber, ¿no? Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y vemos que el Señor continuamente está pues expresando a sus discípulos, está expresando a todos los que están con él, pues cuál es el cometido que el Señor Jesús tiene en sus días, y que es necesario que Él sea crucificado, porque es el único camino, la única forma en la que nosotros podíamos tener pues su justicia. Era así, ¿no? Que pudiera venir un justo, pudiera venir uno sin pecado, para poder pues pagar esa deuda que teníamos cada uno de nosotros, que era nuestro pecado contra Dios. Y la única manera de poder solucionar este problema es, como nos dice, ¿no? Que un justo pagara por los injustos. Y vemos en el capítulo 26 también, en el versículo 17, cuando el Señor les instruye cómo ha de ser pues la cena del Señor. Leemos en el versículo 17: el primer día de la semana, de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y vemos nuevamente, ¿no?, como el Señor una y otra vez pues les está mostrando a sus discípulos que está llegando el momento. Ha estado 3 años de ministerio haciendo milagros, mostrando que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Y aun cuando, a pesar de todos sus milagros y todo lo que el Señor pues está obrando en medio de tanta gente, pues vemos que hay un rechazo tremendo, y que realmente lo que buscan
es la manera de matarle, ¿no? y de crucificarle. Y vemos en el versículo, bueno, vamos a continuar en el versículo 19, dice que los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondió: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y nuevamente, ¿no? Vemos que aquí el Señor les está mostrando que todo esto ya está escrito de años anteriores, está escrito como iba a ser, y el Señor aquí una y otra vez pues les está mostrando, ¿no? que eso se va a cumplir, que eso va a ser una realidad, y que de la misma manera que estaba escrito que iba a venir un Salvador, también estaba escrito que ese Salvador, pues cómo iba a nacer, pero también estaba escrito cómo iba a morir, y que era necesario, ¿no? A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Y fijaros que hay algo aquí precioso, ¿no? Que el Señor pues les dice, ¿no? Que a través de la palabra ya está escrito, y dice que a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Él le dijo: tú lo has dicho. Y fijaros aquí, ¿no? Cuando el Señor ahora pues toma el pan y dice que lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y aquí el Señor realmente les estaba explicando por qué era necesario que el Señor Jesús subiera a la cruz y diera su vida y diera su sangre, porque era necesario para la remisión de los pecados. Y fijaros cómo ahora aquí les muestra que sí, que Él va a tener que morir, y que seguramente pues va a ser algo pues muy tremendo, ¿no? Porque muchas veces, y creo que lo decimos, ¿no? Pero creo que Satanás y nuestra carne, ¿no? Muchas veces quiere minimizar lo que fue aquel día en el Gólgota, ¿no? Pero tuvo que ser algo pues muy horrendo, ¿no? Pero fijaros que les dice el Señor: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor Jesús les estaba explicando: voy a morir, pero no temáis, porque voy a resucitar. Y este vino nuevo, que yo creo que va a ser un vino parecido al que hizo en las bodas de Caná, un vino que el maestro de Sala le dijo al novio, ¿no? ¿Cómo es que has sacado el mejor vino a última hora, cuando normalmente se suele hacer al principio, ¿no? Y dice el Señor que él lo bebe nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, el Señor, vemos que continuamente les está mostrando a sus discípulos que era necesario todo este proceso, ¿no? Y si os fijáis en el versículo, aún cuando todo esto, pues el Señor está ahí explicándoles, y ellos están pues escuchando y están asintiendo con su cabeza y están diciendo que así va a ser. Si os fijáis en el versículo 47, dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas, con palos,
de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y fijaros, uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. El Señor estaba ahí con ellos, les estaba explicando que era necesario que todo esto aconteciera, que Él había venido en obediencia al Padre y que no había nada ni nadie que iba a impedir que Él voluntariamente subiera a la cruz, porque era necesario para que nosotros pudiéramos ser salvos, que Él hiciera esa obra que el Padre le había enviado. Y ellos estaban ahí y estaban pues escuchando al Señor, pero fijaros, llega este momento y el Señor Jesús, fijaros lo que le dice, ¿no? Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y fijaros lo que le dice: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, aquel que tenía el poder para con su mirada pues consumir y hacer nada a todos aquellos que estaban intentándole apresar, Él. Pero fijaros, ¿no?, lo que dice en el versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Y vemos, ¿no?, que una y otra vez el Señor ahí les está mostrando esa necesidad, ¿no? Y fijaros, ¿no?, en el versículo 55 dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñándoos en el templo y no me prendisteis. Pero aquí nuevamente vemos, ¿no?, como que la palabra del Señor la palabra de Dios se tenía que cumplir, y dice que no pasa ni una jota ni una tilde, todo se cumple conforme a lo que el Señor en su palabra, Dios, pues instituyó, ¿no? Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Y fijaros, ¿no?, qué triste, ¿no? Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y hay algo aquí, ¿no?, que me llama mucho la atención, y es esto, ¿no?, que no eran ellos peores que nosotros. Nosotros, en nuestro día a día, muchas veces el Señor pues nos habla a través de su palabra, nos da sus promesas, y cuántas veces, ¿no?, nosotros pues dudamos de su fidelidad, dudamos de su amor, dudamos de que Él pues nos ha dicho que está con nosotros todos los días hasta el fin, y que no hay nada ni nadie que nos puede pues arrebatar de su mano. Pero bueno, meditando en todo esto, hay algo que también pues, me llamaba mucho la atención, y pienso que muchas veces pues no soy consciente, ¿no? Y no le doy pues el atributo que es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque vemos al final de esta comisión que el Señor comisiona a los 11 en Marcos capítulo 16, volviendo me daba cuenta, ¿no?, de cómo es Dios y cómo somos nosotros, ¿no? Que nosotros muchas veces miramos más lo exterior, pero el Señor pues ve pues el interior, ¿no? Y fijaros que
Y yo creo que si lo pensamos como nosotros, una vez que el Señor pues les reprocha, dice en el versículo 14, ¿no? Volvemos a leerlo: finalmente se apareció a los 11 mismos y estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ya no tanto porque no habían creído a lo que el Señor les había dicho y les había estado predicando durante todo este tiempo, sino porque aun cuando los que le vieron resucitado fueron a darle las buenas noticias, no le creyeron. Pero me quedo maravillado de ver cómo el Señor acto seguido le dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, vemos que Dios, aun viendo pues como somos, aun viendo pues nuestra debilidad, nuestra flaqueza, nuestra torpeza, no tiene ningún reparo en decirles: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y fijaros que lo precioso de todo esto es que el Señor, en otros versículos vemos, ¿no? en Hechos, vemos que les dice, ¿no? Que recibirán el Espíritu Santo y recibirán poder. Y me daba mucha alegría, me daba mucho gozo, pues ver, ¿no? que nosotros, por nosotros mismos, por más que nos esforcemos, no vamos a poder cumplir. Y necesitamos esforzarnos, necesitamos ser constantes, pero necesitamos entender que hay la obra del Espíritu Santo en nosotros, que es la que verdaderamente nos impulsa y nos da ese poder, ¿no? para realmente pues, poder mantenernos firmes en nuestro día a día, ¿no? Dice en el versículo 20: y ellos saliendo predicaban en todas partes, pero fijaros qué precioso, ¿no? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Entonces, que me daba mucha alegría, ¿no? Porque muchas veces podemos sentirnos pues así, ¿no? Pues, como estos discípulos, ¿no? Con falta de fe, con falta pues con un corazón incrédulo, pero creo que lo precioso de todo eso es reconocer ese pecado y ir a los pies del Señor y arrepentirnos y decirle, ¿no? Pues como parece que era aquel centurión, ¿no? que le dijo, ¿no? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y creo que también pues cuando vemos y vamos conociendo cómo es Dios, que a pesar pues de nuestra torpeza y de nuestra fragilidad, ¿no? Pues Él se goza en ver pues que nosotros nos disponemos y Él pues puede ir haciendo su obra en nosotros, ¿no? Y solamente me gustaría que pudiéramos ver, porque hay algo que también pues me hace mucho que pensar, ¿no? En el hecho de cuando Pedro, la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, que creo que también esto pues nos puede ayudar, ¿no? en nuestro día a día para que el enemigo no nos derrumbe o porque él lo que desea es que nosotros pues no demos, en nuestro día a día no demos gloria a Dios y no vivamos una vida pues como aquí se nos exhorta, ¿no? Excelente, ¿no? para la gloria de Dios.
Y fijaros en 2 de Pedro, en el capítulo 1, dice: Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y ahora fijaros, ¿no?, lo que dice en el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y bueno, me daba cuenta, ¿no?, en estos 4 versículos, que en sí es Dios en todo, ¿no?, proveyéndonos a través de la justicia de nuestro Salvador, trayendo pues gracia y paz a cada uno de nosotros, pero también nos dice que todas las cosas, todas, no hay ninguna que pertenecen a la vida y que pertenecen a la piedad, que dice que nos han sido dadas por su divino poder. Y creo que muchas veces nuestra incredulidad, ¿no?, muchas veces el vernos pues lo que somos en Adán nos puede dificultar, ¿no? El entender que Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para servirle y que en ningún momento podemos excusarnos, sino que Él dice que nos ha dado todas las cosas por su divino poder. Y me daba cuenta, ¿no?, que luego, por eso en el versículo 5, Pedro nos exhorta, ¿no? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Y podemos hacerlo porque hemos sido capacitados y hemos sido llenos de todo lo que necesitamos para esa vida de piedad. Y bueno, yo a veces lo comparaba, ¿no?, creo que lo hablaba con Ana un día, ¿no? El hecho de que, imaginarnos que el Señor nos pidiera, que hubiera una piedra muy grande delante, ¿no?, que el Señor nos pidiera que empujáramos la piedra. Pero el Señor nos pide que empujemos la piedra. Nosotros muchas veces confundimos ese querer que el Señor nos pide que empujamos la piedra con que tenemos que mover la piedra. Y no es así. El Señor nos pide que empujemos la piedra. Pero es que encima de todo eso, el Señor nos pide que empujemos la piedra porque Él nos capacita y nos da las fuerzas para estar empujando esa piedra. Y Él, en su gracia y en su paciencia y en su benignidad, irá moviendo la piedra conforme Él quiera mover esa piedra. Pero nosotros muchas veces nos centramos más en que el Señor nos dice algo y queremos que eso se mueva, ¿no? Y creo que también, pues, cuando realmente día tras día pues vemos que estamos haciendo ese esfuerzo y vemos como estamos siendo fortalecidos, creo que eso nos lleva pues a ser agradecidos a nuestro Dios, y no nos lleva a vanagloriarnos y decir, es que yo estoy todo el día ahí empujando, porque te das cuenta que si el Señor pues no te diera las fuerzas, no podrías empujar, no tendrías fuerzas, ¿no? Entonces me daba cuenta que de alguna forma, muchas veces, ¿no?, pues Pablo por eso dice, ¿no?, que
que si lo recibimos, ¿por qué, no? ¿Por qué nos jactamos, ¿no? de que hayamos recibido? Si es que todo lo que recibimos es de pura gracia. Entonces creo que nuestro servicio al Señor ha de ser así, ¿no? Con ese deseo de ver. Y bueno, yo últimamente medito mucho, ¿no? en la obra del Espíritu Santo. Creo que muchas veces lo tenemos, no somos conscientes, ¿no? de esa obra. Yo un día le decía a Ana, ¿no? Madre mía, el apóstol Pablo, qué perseverante, pero creo que ahí de alguna forma estoy viendo al hombre y no estoy viendo al Espíritu Santo, ¿no? en Pablo, fortaleciéndole, que no estoy diciendo que Pablo no se disponía, como aquí Pedro nos exhorta, ¿no? Vosotros también poniendo toda diligencia. O sea, poner toda diligencia es que no hay nada más importante que vivir añadiendo a nuestra fe virtud, que es excelencia, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Eso no quita que nosotros, poniendo toda diligencia, tenemos que, no es aquello de decir, bueno, pues me voy a centrar en a ver hasta dónde, no, es cada día cuando me levanto, es decirle, Señor, aquí estoy, y yo deseo añadir y añadir y añadir para que mi vida pueda mostrarse excelente ante los que nos rodean, porque como decía un hermano, nuestras obras Dios no las necesita, pero los que nos rodean sí que las necesitan. Entonces, cuando Dios nos dice que nos salvó, no por obras, pero sí que nos salvó para que nuestras obras que Él preparó de antemano anduviéramos en ellas. ¿Por qué? Porque esas obras que Dios preparó de antemano son esas obras que hablan de que realmente ha habido un cambio en nosotros y está habiendo una transformación. Entonces, creo que es importante, ¿no? Entender que cuando lleguemos allí a su presencia, pues podamos, como cantamos, ¿no? Decirle, no he sido yo, sino que has sido tú en mí. Pero pienso, ¿no? que es necesario que cada mañana, cuando nos levantemos, pues podamos recordar esto que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Que podamos vivir unas vidas en las que continuamente nuestra preocupación, nuestra diligencia, nuestra mayor necesidad es que podamos vivir unas vidas que en todo glorifiquen a nuestro Dios. Y me gozaba en el versículo 15, ¿no? Porque dice, en el versículo 13, en el versículo 12, ¿no? Pedro les dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y es un versículo que me doy, que entiendo, ¿no? Que por cuanto somos olvidadizos y por cuanto tenemos una lucha continua cada día, porque Satanás no quiere, ¿no? que honremos y glorifiquemos a nuestro Dios, pues Pedro aquí, ¿no? Tiene por justo el estar cada día despertándonos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y en este versículo 15 me daba mucho gozo, ¿no? Dice Pedro, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y puede parecer como que es un deseo de Pedro, no,
que a lo mejor no iba a poder ver cumplido, pero yo me gozo, ¿no?, en ver cómo el Señor es bueno y cómo concede a Pedro este deseo de verlo hecho realidad, y es que nos ha dejado su palabra. Y aquí Pedro nos está diciendo que él va a procurar con diligencia, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y es un gozo, ¿no?, ver que podemos ir a la palabra del Señor en todo momento y podemos recordar las palabras que Pedro, que Pablo, que Juan, que todos aquellos siervos del Señor, que el Señor, pues, a través del Espíritu Santo les inspiró para poder escribir las Escrituras, pues que hoy podamos, pues, tener, ¿no?, estas palabras de consuelo, de aliento, de amonestación, y que, bueno, que una de las cosas que yo creo que es necesario para cada uno de nosotros es que podamos ir con este deseo a su palabra, ¿no?, para que su palabra, para que no sea un acumular conocimiento de la palabra de Dios, sino que sea que su palabra nos vaya transformando cada día, para que en aquellas cosas que hay falta, el Espíritu Santo nos pueda mostrar, nos pueda redarguir, para que nos podamos arrepentir, y en otras, pues, para que podamos ir creciendo en el conocimiento, en ver realmente cómo es nuestro Dios, cómo Él, pues, desea que podamos andar mientras estamos en esta tierra. Así que, bueno, esto era lo que en esta mañana, pues, yo quería compartir con vosotros, y bueno, que deseo que el Señor, pues bendiga su palabra, y que Él pueda, pues, en cada uno de nosotros, ¿no?, perfeccionar esa obra que Él ha comenzado, porque Él así lo ha prometido, y Él así lo va a hacer, y que nosotros, pues, con toda diligencia, ¿no?, pues cada día, pues, seamos conscientes de esa responsabilidad que tenemos de buscarle, para que podamos ir, pues, añadiendo, pues, todas estas cosas que el Señor, pues, nos pide, para que también, pues, los que nos rodean, pues, puedan ver a Cristo en nosotros, y puedan tener, pues, esa necesidad, pues, de acercarse a Dios en arrepentimiento, y puedan también ellos ser salvos. Pues nada más, esto es lo que quería compartir con vosotros.